Bienvenidos todos a una nueva lección sobre la sociología política de Niklas Luhmann. En la clase de hoy vamos a hablar del concepto de acoplamientos estructurales. El concepto de acoplamientos estructurales es fundamental dentro de la sociología lumaniana, no solamente en particular en su sociología política. Por esta razón nos conviene detenernos un poco sobre este concepto. El concepto de acoplamiento estructural proviene de la biología, en particular de la obra de Humberto Maturana y Francisco Varela. En el contexto de su teoría sobre la vida, su teoría de la autopoiesis, y en su libro The Tree of Knowledge, el árbol del conocimiento, Maturana y Varela introducen el concepto de acoplamiento estructural en el contexto de la vida de los metacelulares, ¿no? Es el capítulo en donde introducen este concepto. Entonces ellos se plantean una situación en la cual existen dos unidades autopoéticas que interactúan entre sí. En este contexto, estas unidades podrían discurrir en un proceso de ontogenias acopladas cuando sus interacciones tenían un patrón recurrente. Entonces, cada ontogenia ocurre dentro de un entorno. Y nosotros como observadores, discurre en Maturana y Varela, podemos describir ambos como teniendo una particular estructura como difusión, secreción, temperatura. Al describir a la unidad autopoética como teniendo una estructura particular, se hace claro, nos dicen Maturana y Varela, que las interacciones, en tanto y en cuanto sean recurrentes entre la unidad y el entorno, consistirán de perturbaciones recíprocas. En estas interacciones, la estructura del entorno solo gatilla cambios estructurales en las unidades autopoéticas. No las especifica o las dirige, y viceversa para el entorno. El resultado será una historia de cambios estructurales congruentes y mutuos, en tanto y en cuanto la unidad autopoética y el entorno que la contiene no se desintegren. Entonces habrá un acoplamiento estructural. Entonces, hablaríamos, resumen de esta manera esta idea, hablaríamos de acoplamiento estructural cuando quiera que exista una historia de interacciones recurrentes que conduzcan a una congruencia estructural entre dos o más sistemas, ¿no? Este es el concepto de acoplamiento estructural tal y como lo describen Humberto Maturana y Francisco Varela en su libro The Tree of Knowledge, en página 75. Más adelante agregan un par de ideas que son interesantes también para nuestros intereses en el concepto de acoplamiento estructural y cómo fueron y cómo fue esta idea adaptada también a la sociología, ¿no? Más adelante, Maturana y Varela van a hablar de metacelularidad y simbiosis, ¿no? Entonces, en la página 88 añaden lo siguiente, ¿no? Lo que dijimos en este capítulo se puede resumir al apuntar que si dos unidades autopoéticas operan en un dominio de acoplamiento estructural a través de interacciones recurrentes, el acoplamiento estructural a través de las interacciones recurrentes puede derivar en dos direcciones. Una es la inclusión de los límites de ambas unidades. Esta situación conduce a lo que se conoce actualmente como simbiosis. La simbiosis parece haber sido muy significativa en la transición de sistemas autopoéticos sin compartimientos internos o procariótidos a células con compartimientos internos o eucariótidos, ¿no? Y la otra alternativa es que este acoplamiento recurrente en el cual participan las células
preserven los límites individuales de estas células al mismo tiempo que establecen, a través de su acoplamiento, una nueva coherencia que podemos distinguir como unidad metacelular, ¿no? Ahora, estos apuntes son muy interesantes, sobre todo porque pensando en el concepto de metacelularidad, Luhmann apunta pues a esta, más que nada esta situación, ¿no? En la que hay una deriva estructural entre distintos sistemas funcionales, pongamos política, economía, política, derecho, pero ambos sistemas mantienen su autonomía, ¿no? Ambos sistemas mantienen su autonomía, pero tienen una deriva estructural, tienen una historia, ¿verdad? Que deja, pues, a partir de la forma de ese acoplamiento, una particular estructura, valga la redundancia, a través de la cual estos sistemas se irritan, ¿no? Y catalizan su propia autopoiesis, ¿no? No obstante, poco se ve en Luhmann la posibilidad de la simbiosis, ¿no? Que si lo vemos, por ejemplo, con respecto a los intereses que ha planteado, o con respecto, mejor dicho, a la hipótesis de la desdiferenciación que han planteado diversos autores en el campo de la teoría de los sistemas, también podría ser interesante verlo desde este punto de vista. Pero, pues hasta acá, esto solamente lo podemos dejar como una posibilidad abierta, como una idea, pues, para la investigación futura, ¿no? Pero, como ustedes pueden darse cuenta, ir a la raíz, ir a los autores siempre es muy importante, no solamente para comprender los conceptos tal y cual como fueron propuestos, sino también para obtener nuevas ideas, nuevas interpretaciones que pueden enriquecer nuestra comprensión. Bueno, dicho esto, pues vamos a ver ahora cómo adapta Luhmann estas ideas, ¿no? En La Sociedad de la Sociedad, pues Luhmann también nos habla de la importancia del acoplamiento estructural, ¿no? Pero él pone en contexto el tema del acoplamiento estructural con relación justamente a su definición de sociedad. Luhmann, recordemos que define la sociedad como el sistema social que se compone de todas las comunicaciones. La sociedad es la totalidad de las comunicaciones. Entonces, en este orden de ideas, la sociedad no tiene ningún contacto con su entorno, no tiene como propósito transformar el entorno, sino que la sociedad sencillamente se trata de comunicaciones que tienen efectos sobre sus comunicaciones. Y de esta forma hay una estructura autorreferencial que se reproduce autopoieticamente y que da lugar a la diferenciación sistémica, ¿no? No obstante, dada esta clausura operativa, pues, queda marcado la inquietud de, bueno, cómo se relaciona este sistema con su entorno. Ahora, con respecto a esta historia de interacciones, es interesante lo que Luhmann apunta, pues, en la página 100 de La Sociedad de la Sociedad. Estoy refiriéndome a la edición alemana, Die Gesellschaft der Gesellschaft, ¿no? Perdón, página 94. Dice Luhmann, todas las operaciones, comunicaciones, tienen una doble función. Por un lado, fijan el estado histórico del sistema, del cual las próximas operaciones del sistema van a partir, ¿no? Entonces acá hay una referencia clara, pues, a esa historicidad de las interacciones de las que nos hablan Maturana y Varela. Y dos, construyen las estructuras como esquemas de selección
que hacen posible un reconocimiento y una repetición. Es decir, condensan identidades, las confirman en nuevas situaciones, es decir, las generalizan. Este recordar y olvidar hace posible la formación de estructuras que no son posibles a través de la intervención externa. Y justamente por esto se habla de autoorganización. Ahora, más adelante, haciendo referencia ahora directamente a Humberto Maturana, dice Luhmann que queremos hablar de acoplamiento estructural, ¿verdad? Refiriéndonos a que los acoplamientos estructurales limitan el campo de las posibles estructuras con las cuales un sistema puede ejecutar su autopoiesis. Presuponen que cada sistema autopoiético opera como un sistema estructuralmente determinado, es decir, que las propias operaciones solo pueden ser determinadas por sus propias estructuras, ¿no? De esta forma, los acoplamientos estructurales excluyen que los acontecimientos del entorno, ¿verdad? Determinen, según las propias estructuras, lo que ocurre en el sistema. Maturana diría, agrega Luhmann, que los acoplamientos estructurales se encuentran de forma ortogonal frente a la autodeterminación del sistema. No determinan lo que ocurre en el sistema. Se deben presuponer, sin embargo, porque de otra forma la autopoiesis del sistema fallaría, que estaría ausente, fracasaría y el sistema dejaría de existir. Ahora, el tema de la referencia frente al entorno, me parece que Luhmann lo subraya de forma más resaltante, quizás un poco más clara, en la política de la sociedad, en el capítulo 10. En este contexto, como tenemos acá en las láminas, Luhmann nos empieza hablando del problema de la cognición. Con respecto a la cognición, nos dice, como lo ha subrayado en tantas otras ocasiones a lo largo de su obra, que cognición, que cognición sencillamente se trata de el acto de distinguir una distinción o de definir una distinción, ¿verdad? Siguiendo esta distinción entre distinción y definición que propuso George Spencer Brown en su obra Las leyes de la forma. Ahora bien, lo primero que subraya Luhmann, página 372 de la política de la sociedad, es que un sistema no puede conocerlo todo, ¿no? Desde el punto de vista de la cognición, de hecho, por definición no se puede conocer todo, porque por definición la cognición implica una cesura del mundo, implica una fractura del mundo a través de una distinción, del trazado de una diferencia. Entonces la cognición de por sí es selectiva. Entonces, esta acción selectiva, ¿verdad? Necesita refinarse aún más para ser más relevante para nuestro contexto de diferenciación funcional, ¿no? de la constitución y de la clausura operativa de un sistema funcional. Y es que se llega a trazar la diferencia entre autorreferencia y heteroreferencia. Entonces, cuando la reproducción autopoética se oriente frente a esta diferencia entre autorreferencia y heteroreferencia, ¿verdad? Pues ahí tenemos un sistema funcional que es capaz de conocer, ¿no? Y en este contexto, ¿verdad? La cognición apunta a la construcción
o a la reproducción de información a partir de las propias estructuras del sistema, ¿no? La cognición implica esa capacidad que tiene el sistema de reproducir información, de reproducirse autopoéticamente, de generar esas estructuras que van a catalizar la, la autopoiesis propiamente dicha, ¿no? Que van a hacer ese enlace de comunicaciones sencillo, que lo van a facilitar, que le van a conceder suficiente esa relación, porque tiene que haber una relación de balance, digamos así, entre redundancia y diferencia. No demasiada redundancia, no demasiada variedad, pero tiene que haber redundancia y tiene que haber variedad. Entonces, la cognición solo procesa esas construcciones internas. Entonces queda abierto el problema de la adaptación hacia las condiciones del entorno, ¿no? Y esto es la prestación que realizan los acoplamientos estructurales. Entonces, acá queda de plano el concepto de perturbación, porque perturbación es lo que va a describir cómo ocurre esa interacción. Hemos dicho que no es una relación de intervención en la cual un sistema del entorno determina los estados internos del sistema, ¿no? Sino que imaginemos que existe como una membrana, como una suerte de barrera, ¿verdad?, que impide esa comunicación interna. Pero esa membrana, y esto es un ejercicio de la imaginación, ni Maturana y Varela ni Luhmann hablan de tales membranas, pero podemos imaginárnoslo así, utilizando justamente la metáfora de la célula, ¿verdad?, para describir cómo es este proceso de perturbación, ¿no? Porque no hay una relación directa, no hay una intervención directa, sino que hay un proceso de mutua irritabilidad, ¿no? Y esa mutua irritabilidad significa que las estructuras del sistema, ¿verdad?, son particularmente sensibles frente a las frecuencias de estos elementos en su entorno, pero no son capaces de, digámoslo de esta manera, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del acoplamiento estructural entre política y derecho, la política no es capaz de determinar lo que es significativo jurídicamente, pero sí es capaz de tomar una decisión jurídica y sacarle punta política, ¿verdad? O sacarle la arista política. Y viceversa. Una decisión política, ¿verdad?, no se traduce directamente en, en una consecuencia, o mejor dicho, ¿cómo lo diríamos? Una decisión política es una ocasión para una decisión jurídica, ¿no? Que, por ejemplo, si esa decisión política está ajustada a derecho o no, digámoslo así, si dentro del derecho administrativo se hizo, pues, eh, atendiendo a todas las normas, o si es una decisión inconstitucional, etcétera, etcétera. Es decir, va a entrar al punto, digámoslo así, va a entrar en la comunicación jurídica solo desde el punto de vista jurídico, es decir, procesada bajo el código ajustado a derecho o no ajustado a derecho, pero no de otra forma, ¿no? No puede intervenir políticamente en el derecho, porque eso implicaría destruir la autopoiesis del sistema, ¿lo ven? Entonces, por eso dicen Luhmann y Varela también en este sentido lo reconocerían así, que una intervención de un sistema autopoético, de una unidad autopoética en otra, solo puede concebirse de forma destructiva, ¿no? Y cuando no es de forma destructiva, ocurre a través de un acoplamiento estructural, y esto significa que ambos sistemas se dejan irritar mutuamente. Y esto significa que la interacción entre ellos, ¿verdad?, es ocasión para que cada cual, a través de sus estructuras cognitivas, creen información que les permita, pues, catalizar su reproducción autopoética, ¿no? Entonces, por eso decimos que los acoplamientos estructurales irritan, mas no determinan.
los, los procesos cognitivos. ¿Bien? Entonces, los acoplamientos estructurales también son compatibles con la autopoiesis del sistema. Y acá hay que subrayar algo muy importante, y es que el concepto de acoplamiento estructural es la otra cara de la moneda del concepto de autopoiesis. Autopoiesis y acoplamiento estructural no pueden separarse. ¿Ya? La autoorganización de los sistemas autopoiéticos es una función, o se encuentran, vamos a decirlo así, en estrecha relación con sus acoplamientos estructurales, porque los sistemas autopoiéticos no surgen en la nada, surgen en un entorno frente al cual están acoplados estructuralmente, ¿verdad? Los seres vivos surgen en un ecosistema y desarrollan acoplamientos estructurales naturalmente con los elementos de su ecosistema, con otros sistemas de su ecosistema. De igual manera, los subsistemas del sistema social no surgen en el vacío, ¿verdad? Hay otros elementos, otros sistemas de diversos tipos, sistemas de interacción, sistemas organizativos y otros sistemas funcionales, ¿verdad?, que constituyen su entorno y con los cuales eventualmente van a establecer algún tipo de acoplamiento estructural. Además, existe una relación entre acoplamiento estructural, clausura operativa y diferenciación funcional. Como lo apuntamos cuando hablamos de cognición, ¿verdad?, decíamos que cuando este sistema logra orientar sus operaciones a partir de la distinción autorreferencia y heteroreferencia, que acá alcanzamos ese nivel de reintroducción, allí se cruza un umbral, ¿verdad? Un umbral donde se alcanza un gradiente de complejidad superior que implica autorreferencia, que implica reflexividad, ¿no?, que implica el volcamiento de las referencias externas en referencias internas, ¿no?, y de esta forma se va ejecutando esa clausura operativa del sistema. ¿Ya? Ahora bien, esta clausura operativa es difícil que se lleve a cabo sin acoplamientos estructurales. Los acoplamientos estructurales facilitan este proceso de diferenciación de los sistemas funcionales. ¿Ya? Entonces, es importante hacer esa aclaratoria, ¿no?, porque existe una relación conceptual muy estrecha entre la diferenciación, el acoplamiento estructural, la clausura operativa, la autopoiesis y la complejidad. ¿Ya? Fíjense que, de nuevo, en un contexto de alta complejidad, es que es posible que el sistema social genere las condiciones para la diferenciación de sistemas funcionales internos. Y de nuevo, un entorno rico, ¿verdad?, un entorno con dimensiones de sentido en sí mismas diferenciadas en el ámbito social, en el ámbito temporal y en el ámbito objetivo, ¿no?, permiten ese excedente de referencias de sentido, forman, pues, digámoslo así, un caldo de cultivo para la generación del trazado de nuevas diferencias, y que estas diferencias se orienten a partir de la diferencia entre autorreferencia y heteroreferencia, y de esta forma, pues, eventualmente, no necesariamente son condiciones suficientes, porque también, como lo hemos visto en el caso de sistemas como la política, pues también los medios de comunicación simbólicamente generalizados juegan un papel importantísimo, ¿no? Pero sin duda alguna, si no existiese un entorno complejo y no existiesen acoplamientos estructurales de estos sistemas en ese entorno complejo, pues tampoco habría sido plausible la diferenciación de sistemas funcionales, ¿no? Por último, Luhmann añade que ningún sistema puede disponer de sus acoplamientos estructurales, que los acoplamientos estructurales son invisibles para el sistema. Y bien,
acá tenemos que subrayar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que lo que señala Luhmann acá lo hace como un observador de segundo orden. Recuerden que no estamos en el nivel de la observación de primer orden, en el nivel de las atribuciones causales, en el nivel, digámoslo así, de las acciones y vivencias, ¿no? Sino que estamos observando, ¿verdad?, cómo los sistemas observan, ¿verdad? Y esta perspectiva nos estamos concentrando en la reproducción de los sistemas en función de un tipo de operación particular. Y dado que estamos hablando de sistemas funcionales, estamos distinguiendo operaciones singulares de cada sistema funcional. Entonces, por ejemplo, en el caso de la política son decisiones vinculantes colectivas. Entonces, decisiones vinculantes colectivas que dan lugar a nuevas decisiones vinculantes colectivas. En el caso de la economía, pagos que dan lugar a nuevos pagos. ¿Sí? En el caso del derecho, bueno, decisiones jurídicas que dan lugar a nuevas decisiones jurídicas. Y así sucesivamente, cada sistema funcional tiene su modo propio de operación y también las propias estructuras que hacen que esas operaciones tengan capacidad de enlace y se enlacen unas con otras. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, es que estamos observando también en este caso los acoplamientos estructurales, como la relación de un sistema con otro a través de una interacción histórica que han tenido, permite que sea posible la autopoiesis de estos sistemas. ¿Cómo se facilita la autopoiesis de cada sistema? A partir de la relación con otros sistemas en su entorno, sin que esto limite su clausura operativa, su autodeterminación estructural. Entonces, desde este punto de vista, hemos visto, por ejemplo, en la clase pasada, el tema de la relación del acoplamiento estructural entre la política y la economía. Entonces, es interesante subrayar cómo Luhmann destaca que la política, perdón, no la política, Luhmann destaca que la monetización de la economía, ¿verdad?, permitió que tanto el sistema económico como el sistema político pudiesen operar con mayores gradientes de libertad. Y de esta forma, la moneda fungió pues como ese acoplamiento estructural, ¿verdad?, que facilita la autopoiesis de ambos sistemas. ¿Sí? En el caso de la política del derecho, Luhmann sugiere pues el Estado y la Constitución como esos acoplamientos estructurales. Entonces, insisto, si volvemos a Maturana y Varela, tenemos que ver estos acoplamientos estructurales desde el punto de vista histórico, porque se trata de una relación recurrente. Entonces, relaciones recurrentes entre el Estado entre la política y el derecho. Y acá, naturalmente, si nos remitimos a la historia intelectual y a la teoría política, pues vamos a ver que buena parte de nuestra tradición de la teoría política occidental involucra a la cultura jurídica, involucra la idea de república, de estado de ley, de amor a la ley, ¿verdad? En el caso de la tradición clásica republicana, ¿verdad? La idea de constitución, de limitación del poder, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, sería hacer un recuento de la teoría política occidental, pues, describir todas estas relaciones, ¿no? Pero más allá de lo que encontramos en la semántica, que es significativa, que de hecho pues nos dan pruebas en abundancia sobre esto, lo que interesa constatar acá es cómo es posible
que a pesar de que la semántica nos presenta más bien una imagen de unidad, nos haga difícil distinguir los límites entre una cosa y otra, ¿cómo es posible que puedan eh, existir de forma autónoma la reproducción autopoética de decisiones vinculantes colectivas? ¿Y cómo puede ser posible que exista la reproducción autónoma de decisiones jurídicas? ¿No? Es decir, decisiones, cuando hablo de decisión jurídica me refiero a una decisión que toma un tribunal con respecto a si algo está ajustado a derecho o no, en el caso de una decisión constitucional o una decisión pues, que aplique una ley, ¿no? Todas esas son decisiones jurídicas, pero el código del sistema jurídico es siempre está ajustado a derecho, no ajustado a derecho. Por supuesto, sobre el tema de Estado y Constitución, hay mucho que decir y hay mucha tela que cortar también en la obra de Luhmann. En particular en la política de la sociedad no abunda mucho sobre el tema, pero en el derecho de la sociedad me parece que si lo quieren revisar, está en español, por cierto, hay mucha tela que cortar, hay mucho material interesante, ¿verdad? Hay otros artículos también que Luhmann dejó a lo largo de su obra con respecto a la Constitución, como logro evolutivo, con respecto al Estado de Derecho, etcétera. Pero yo les recomendaría el derecho de la sociedad, que revisen el derecho de la sociedad si quieren profundizar un poco sobre estos temas. Luego también tenemos el acoplamiento estructural entre política y ciencia. Acá Luhmann se enfoca básicamente en el tema de la asesoría, que fue un tema también que le fue muy caro, ¿no? Que le fue muy cercano, ¿no? El tema de la asesoría y un tema también que está muy relacionado con la teoría sistémica, ¿no? Por ejemplo, Stafford Beer, un gran cibernético británico, ¿no? Fue conocido también no solamente por sus teorías, sino porque asesoró al gobierno chileno con Allende, ¿no? Y claro, al final no terminó resultando, pero son interesantes esas intervenciones que ha tenido o ciertos personeros de la teoría sistémica en el ámbito de la asesoría, ¿no? Y sobre todo la forma reflexiva como lo han hecho, ¿no? Porque una de las cosas que nos dice Luhmann es que no se trata simplemente de la asesoría, no se trata simplemente de aplicar el conocimiento científico en la política. No se trata de que, digamos de esta manera, a las personas que producen el conocimiento científico llegan y se sientan y le dicen a los políticos qué es lo que tienen que hacer. Se trata de un acoplamiento estructural porque en cierta forma ambos sistemas tienen que aprender uno del otro, ¿no? Entonces, en este sentido, la asesoría, nos dice Luhmann, es una actividad, no lo dice literalmente así, pero es como una actividad de descubrimiento, ¿verdad? Es una actividad en la cual también el científico aprende del asesoramiento, aprende más de la política, ¿verdad? Y en el cual también la política aprende de la ciencia, ¿no? Entonces, claro, más allá del tema de la asesoría, yo también apuntaría a la relación con los medios de comunicación, ¿no? La relación entre política y verdad, que también es un tema que no viene al nivel de los acoplamientos estructurales, hasta al nivel de los medios de comunicación simbólicamente analizados, pero que también es muy interesante porque lo que se traduce en poder no se puede traducir en verdad, y lo que se traduce en verdad no se puede traducir en poder. Y esto, aunque está a distintos niveles, forman parte también, digámoslo así, respetan esa autonomía, esa clausura operativa de ambos sistemas funcionales, ¿no?
Porque lo que es una verdad científica, ¿verdad?, no puede cambiarse a poder político. Y por ser poder político, no va a poder cambiar la verdad científica. Tú puedes desterrar a los científicos, lo puedes encarcelar, pero no vas a cambiar la verdad de la ciencia por eso, ¿verdad? Puedes, digámoslo así, cambiar los libros de ciencia si te da la gana y decir las verdades que tú quieras, pero con eso solo vas a lograr aislarte en el mundo de la ciencia y causar un retraso enorme en el progreso científico en el país particular en el que se tomen esas decisiones, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo a ese nivel, claro, esto al nivel más radical, pues digamos, de la intervención totalitaria. Pero si lo vemos también en el contexto de la asesoría, de lo que estamos hablando, también nos encontramos con esta dificultad, ¿no? Que no es tan sencillo como tomar algo que se sabe que es verdad en la ciencia y sencillamente tratar de aplicarlo a la política. No es tan simple como eso, ¿no? Y bueno, en este orden de ideas, pues tampoco se trata de conducción, o hay que redefinir la conducción un poco como lo intentaba hacer Luhmann, pues, en ese sentido de que de esa codeterminación o co-conducción entre ambos sistemas, ¿no? Donde cada cual ponga a disposición la complejidad del otro, ¿verdad? Siempre cada cual respetando sus límites y su propia autopoiesis. ¿Bien? Y por último, tenemos el tema también del acoplamiento estructural entre política y medios de masa. Y una forma de ese acoplamiento estructural para Luhmann es la opinión pública. Por supuesto que la opinión pública no se agota en el problema de ese acoplamiento estructural. De hecho, en la política de la sociedad, Luhmann dedica un capítulo entero a este tema. Y además de, bueno, otros artículos que tiene a lo largo de su obra, ¿no? Pero una de las dimensiones a partir de las cuales ver el tema de la opinión pública es como acoplamiento estructural entre política y medios de masa. De nuevo, si quieren profundizarlo, es recomendable el capítulo sobre opinión pública en la política de la sociedad. Y básicamente con esto daría por terminada esta clase. De nuevo, lo que me interesaba más que profundizar concretamente sobre determinados acoplamientos estructurales, por ejemplo, hablar de la Constitución, hablar del Estado, lo que me interesaba era más que nada aclarar el concepto de acoplamiento estructural y que con estas ideas claras ustedes pudiesen por sí mismos profundizar sobre estos problemas y pudiesen por sí mismos también intervenir de forma creativa, pensando también justamente en términos históricos qué otras cosas podrían contemplarse como acoplamientos estructurales, qué problemas podrían ustedes ver bajo esta perspectiva del acoplamiento estructural y a dónde pueden llegar con esto, ¿no? Entonces, bueno, sin más que agregar, me despido y nos veremos en otra ocasión.